Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Anaí de Auritin AG. En este video te voy a enseñar cómo realizar este llaverito de Mickey Mouse. Viene con todos sus detallitos y su colita. Mide aproximadamente 8.5 centímetros hasta su orejita. Los materiales que vamos a estar ocupando son dos pinceles, uno de hebras muy finas y uno del número 3, alfileres, aguja lanera, crochet del 1.75, pinzas, tijeras, relleno, rubor, pintura acrílica color blanco y color negro, hilaza de algodón color amarillo, color arena, rojo y negro, alambre galvanizado del número 20 y pegamento frío. Comenzamos con hilo color arena y vamos a realizar 6 puntos bajos en anillo mágico. Cerramos anillo mágico. En la segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos en cada punto, o sea, 2 puntos en cada punto de la vuelta anterior, para tener un total de 12 puntos. Yo no utilizo marcador de puntos, pero si necesitas utilizarlo en cada vuelta, puedes colocarlo para que no pierdas tu inicio. En la tercera vuelta vamos a realizar 12 aumentos para tener un total de 24 puntos. En la cuarta vuelta vamos a realizar, tomando solo la hebra trasera de la vuelta anterior, un punto y un aumento por 12 veces para tener un total de 36 puntos bajos. Recuerda que solo debes tomar la hebra trasera de la vuelta anterior para que quede la hebra delantera visible. En la vuelta 5 y 6 vas a realizar punto sobre punto sin aumento, los 36 puntos bajos de la vuelta 4, tomando todo el punto. Aquí tenemos las dos vueltas de 36 puntos bajos. En la vuelta 7 estaremos realizando 8 puntos bajos aumento por 4 veces para tener un total de 40 puntos bajos. En la vuelta 8 estaremos realizando punto sobre punto para tener un total de 40 puntos bajos. Hasta aquí terminamos la vuelta 8. En la vuelta 9 estaremos incorporando el hilo negro en el último punto de la vuelta 8. Y realizamos 12 puntos bajos de color negro. En el último punto cambiamos de color y continuamos con color arena realizando 11 puntos bajos. Cambiamos a color negro y realizamos 17 puntos bajos para tener un total de 40 puntos bajos. Realizamos los mismos puntos en la vuelta 10 y 11. 12 puntos bajos negros, 11 puntos bajos color arena y terminando con 17 puntos bajos color negro para tener un total de 40 puntos bajos. Hasta aquí realizamos hasta la vuelta 11. En la vuelta 12 estaremos realizando 13 puntos bajos de color negro, 9 puntos bajos color arena y finalizando con
18 puntos bajos color negro para tener un total de 40 puntos bajos. Cambiamos a color arena y realizamos 9 puntos bajos. Y cambiamos a color negro. En este primer punto del cambio de color vamos a realizarlo solo tomando la hebra trasera del punto. Los 17 puntos restantes se tejerán tomando todo el punto. La vuelta 3 estaremos tejiendo 14 puntos bajos de color negro, 3 puntos bajos color arena, 1 punto bajo color negro, 3 puntos bajos color arena y finalizando con 19 puntos bajos. Cambiamos al color arena y realizamos 3 puntos bajos. 1, 2 y antes de finalizar el tercero cambiamos a color negro. Realizamos un punto bajo, cambiamos a color arena para realizar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Cambiamos a color negro y el primer punto lo tejemos solo tomando la hebra trasera del punto anterior y finalizamos con 18 puntos bajos. La vuelta 13 nos queda entonces de 14 puntos bajos color negro, 3 puntos bajos color arena, 1 punto bajo color negro, 3 puntos bajos color arena y finalizando con 19 puntos bajos color negro para tener un total de 40 puntos bajos. A partir de la vuelta 14 estaremos trabajando solo con hilo color negro, por lo cual puedes cortar el color arena. La vuelta 14 estaremos realizando punto sobre punto. Realizamos 40 puntos bajos de color negro. La vuelta 15 estaremos empezando a cerrar la cabecita, por lo cual estaremos realizando disminuciones. Trabajamos la vuelta 15 realizando 8 puntos bajos, una disminución por 4 veces para tener un total de 36 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, disminución. Así por 3 veces más. La vuelta 16 realizamos 4 puntos bajos, una disminución por 6 veces para tener un total de 30 puntos bajos. La vuelta 17 estaremos realizando 3 puntos bajos, una disminución por 6 veces para tener un total de 24 puntos bajos.
Aquí empieza a rellenar tu cabecita para que no te cueste trabajo en la siguiente vuelta. En la vuelta 18 estaremos realizando un punto bajo, una disminución por 8 veces para tener un total de 16 puntos bajos. Termina de rellenar. La vuelta 19 estaremos realizando 8 disminuciones. Cortamos hebra para cerrar la cabecita. Jalamos el hilo y con la ayuda de una aguja lanera unimos los 8 puntos bajos. Cerramos los 8 puntos bajos solo tomando la hebra delantera de cada punto de la vuelta 19. Cuatro, 5, 6, 7 y 8. Jalamos y escondemos la hebrita. Cortamos hebra y ya estará la cabecita. Ahora vamos a utilizar nuestra pintura de color negro y con nuestro pincel de punta fina vamos a estar pintando los ojitos al centro de la carita. Los ojitos los vamos a estar pintando a partir de la vuelta 9, quedando al centro de la vuelta 13, donde realizamos los 3 puntos bajos color arena, un punto bajo color negro y 3 puntos bajos color arena. Si sientes que te pierdes, puedes realizar con un lápiz el contorno del ojito para que puedas pintarlo más fácilmente. El ojito es ovalado, por lo cual vamos a estar pintando un ovalito. Teniendo los ojitos vamos a realizar la naricita debajo de los ojos. Igual, un ovalito pero en forma horizontal. Y listo, tendremos los ojitos y la naricita de Mickey Mouse. También puedes recortar pequeños óvalos de fieltro y pegarlos a la misma altura, si se te complica un poco pintarlos. Continuamos con las orejitas y vamos a estar ocupando el hilo color negro. Realizamos un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta estaremos realizando 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada punto bajo de la vuelta anterior. En la tercera y última vuelta estaremos realizando un punto bajo, un aumento por 6 veces para tener un total de 18 puntos bajos. Dejamos hebra larga para coser a la cabecita y cortamos. Realizamos la segunda orejita de la misma manera. Teniendo las dos orejitas, procederemos a coserlas a la cabeza. Para realizar el cierre perfecto de la orejita, lo que vamos a realizar es que vamos a pasar en el siguiente punto el hilo de esta manera y vamos a regresar solo pasando el hilo por en medio del último punto que tejimos. Así
quedaría nuestra orejita. Con ayuda de los alfileres vamos a estarlas colocando. Estaremos cosiéndolas al centro a partir de la vuelta 18 y la vuelta 16, dejando 1, 2, 3, 4 puntos bajos color negro del lado izquierdo y 4 puntos bajos del lado derecho. 1, 2, 3, 4 al centro de la cabecita, de esta forma. Tomando solo 3 puntos de la orejita. Pasamos hebra por detrás para que al terminar esta orejita podamos unir estas dos hebras y escondamos dentro de la cabecita. Sacamos las 2 hebras en el mismo punto y realizamos un nudito. Escondemos ese nudito dentro de la cabecita y cortamos hebra. Este paso es opcional. Si no quieres que se vea el cambio de color, puedes realizar con tu pincel número 3 y pintura acrílica color negro pequeños puntitos tapando el color arena, de esta manera, solo donde creas conveniente. Coloca un poco de rubor debajo de los ojitos. Listo, tendremos la cabecita completa. Ahora procederemos con el cuerpo. Vamos a continuar tejiendo las manitas. Utilizando el color blanco vamos a realizar 6 puntos bajos en anillo mágico. En la vuelta 2 estaremos realizando 2 puntos bajos, 1, 2, un punto puff. El punto puff se realiza tomando lazada, ingresando en el siguiente punto, jalamos hilo, sin cerrar el punto, tomamos lazada, ingresamos al mismo punto, tomamos hilo, realizamos el proceso una última vez, tomamos lazada, ingresamos en el mismo punto, traemos hilo y teniendo todo esto junto, vamos a tomar hilo y pasar por todos los puntos de esta manera. Finalizamos con 3 puntos bajos, la vuelta 2, 1, 2 y 3. En la vuelta 3 realizamos punto sobre punto de la vuelta anterior, total de 6 puntos bajos. En la vuelta 4 estaremos cambiando a hilo color negro y estaremos realizando, solo tomando la hebra trasera, 6 puntos de lisado. En la vuelta 5, igual solo tomando la hebra trasera, estaremos realizando 6 puntos bajos. La vuelta 6 y 7 se estaría trabajando punto sobre punto, 6 puntos bajos en cada vuelta. Dejamos una pequeña hebra y cortamos.
Realizamos la segunda manita de la misma manera. Y así tenemos las dos manitas de Mickey Mouse. Vamos a cerrar esta piececita con ayuda de tu aguja lanera. Vamos a realizar el mismo proceso que hicimos con la oreja. Pasamos el hilo por el siguiente punto y regresamos por en medio del último punto que tejimos. Ingresamos en un punto negro, hacemos un nudito y pasamos la aguja por dentro de la manita. Cortamos el excedente, dejamos la piecita por ahí. Hacemos lo mismo con la segunda manita. Dejamos las manitas a un lado y procedemos a tejer el cuerpecito. Con hilo color rojo tejeremos 6 puntos bajos en anillo mágico. 6. En la vuelta 2 estaremos tejiendo 6 aumentos, 2 puntos en cada punto de la vuelta anterior, para tener un total de 12 puntos bajos. En la vuelta 3 estaremos tejiendo un punto bajo, un aumento por 6 veces para tener un total de 18 puntos. En la vuelta 4 estaremos tejiendo 2 puntos bajos, un aumento por 6 veces para tener un total de 24 puntos bajos. En la vuelta 5 estaremos tejiendo 3 puntos bajos, un aumento por 6 veces para tener 30 puntos bajos. Realizamos la vuelta 6 y 7 punto sobre punto, tejiendo 30 puntos bajos en cada vuelta. En la vuelta 8 estaremos realizando 8 puntos bajos, una disminución por 3 veces para tener un total de 27 puntos bajos. En la vuelta 9 estaremos realizando punto sobre punto de la vuelta anterior, teniendo 27 puntos bajos. En la vuelta 10 estaremos cambiando a hilo color negro y realizamos, tomando solo la hebra trasera de la vuelta anterior, 27 puntos deslizados. En la vuelta 11 también estaremos realizando solo en la hebra trasera 27 puntos bajos. Cortamos el excedente de hilo negro y hilo rojo. Vuelta 2 estaremos realizando punto sobre punto, tomando las dos hebras del punto anterior. Entonces estaremos tejiendo 27 puntos bajos. En esta última vuelta del cuerpo estaremos uniendo las manitas de Mickey Mouse. Realizamos 7 puntos bajos, una disminución, tejemos un punto bajo más y tomamos una manita para estarla colocando en el cuerpo. Vamos a hacer los 3 puntos siguientes tomando los 6 puntos de la manita. 2, y 3. Estaré quedando de esta manera.
Entonces realizamos aquí un punto bajo más 3 puntos bajos, llevamos 4 puntos bajos. Nos faltarían 3 puntos bajos para completar los 7 puntos bajos y realizar la disminución. Realizamos un punto bajo más, 2 puntos bajos más, perdón. 1, 2. Tomamos la otra manita y realizamos el mismo proceso, tomando los puntos de la mano y los puntos del cuerpo. Entonces realizamos 2 puntos bajos más 3 puntos bajos, llevamos 5, faltarían 2. Y realizamos la última disminución. Así tendríamos en total 24 puntos bajos. Y de esta manera nos estaría quedando el cuerpito. Vamos a dejar hebra larga para coser a la cabeza y cortamos. Rellenamos el cuerpo. Vamos a colocarla de tal forma que las manitas queden a la altura de la oreja. Si es necesario, ayúdate con unos alfileres para que no se te mueva el cuerpo cuando lo estés cosiendo. Y ve uniendo los 24 puntos del cuerpo con los 24 puntos de la cabeza. Esconde hebra y corta. Ya está casi listo, solo nos faltan sus piecitos. Tomamos hilo amarillo para realizar los piecitos de Mickey Mouse. Vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Saltamos una cadena y en la siguiente realizamos 3 puntos bajos en la misma cadena. 2, 3. Continuamos con 2 puntos bajos. 1, 2 y realizamos 3 puntos bajos en la misma cadena. 1, 2, 3. Giramos y finalizamos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3. En total tendríamos 11 puntos bajos. En la vuelta 2 estaremos realizando 3 aumentos, 2 puntos bajos, 3 aumentos y 3 puntos bajos, para tener un total de 17 puntos bajos. En la vuelta 3 realizamos 17 puntos bajos, solo tomando la hebra trasera de la vuelta anterior. En la vuelta 4 estaremos realizando 6 puntos bajos, 5 disminuciones y un punto bajo para tener 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 disminuciones. Finalizamos con un punto bajo para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 5 estaremos haciendo 5 puntos bajos, 3 disminuciones, un punto bajo. Nos quedará de la siguiente manera. Tejemos 3 puntos bajos más. Ingresamos en el siguiente punto y saltando el último punto que tejimos, vamos a ingresar al antepenúltimo punto que tejimos de esta manera para doblar el piecito y tejer en total 4 puntos bajos. 1, 2,
3 y 4. Dejamos hebra larga porque con esta uniremos los piecitos al cuerpo. Realizamos el segundo pie de la misma manera. En la segunda piernita no dejes hebra tan larga y corta. Esta hebra la vamos a perder entre la piernita y solo estaremos utilizando la hebra que dejamos de la primera pierna. Cortamos hebra. Vamos a estar cosiendo los piecitos entre la vuelta 5 y 7 del cuerpo, a la altura de las orejitas, para que quede de esta manera. Cosemos la primera piernita, que es la que tiene la hebra larga. Cuando hayamos terminado de coser la primera piernita, vamos a pasar la aguja con el hilo a la misma altura donde se cosió la piernita y a la altura de la oreja. Y ahora sí, tomamos la segunda piernita, la cual no tiene hilo, pero estaremos cosiendo con el hilo de la primera piernita. Con ayuda de los alfileres la vamos a colocar para poder coserla. Tenemos hebra entre el cuerpito de Mickey Mouse y cortamos hebra. Listo, ya tenemos a Mickey Mouse, solo nos falta ponerle su colita. Cortamos un pedazo de alambre aproximadamente de 7 centímetros y vamos a darle vueltas de la forma que tú quieras. Esto va a ser la colita. No hay una forma como tal, tú puedes doblar el alambre de la manera que más te guste. Vamos a ubicar el centro del cuerpo de Mickey Mouse en la espalda y voy a colocar el alambre en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, entre la vuelta 5 y 6. Con un poco de silicón frío voy a pegar esta colita para que no se mueva. De esta manera. Con pintura acrílica color negro y el pincel pintamos este pequeño alambre. Por último estaremos pintando los puntitos blancos de su traje de Mickey Mouse. Con pintura acrílica blanca vamos a hacer lo mismo que hicimos con los ojitos, pero ahora en la parte de abajo. En la vuelta 7 pintaremos 2 óvalos color blanco. Y listo, habremos terminado nuestro llaverito de Mickey Mouse. Por último colocamos la argolla del llavero. Y listo, ya tendrás tu llaverito de Mickey Mouse. Si quieres puedes colocar un poco de pegamento con agua en las orejitas para que te queden firmes. Si te gustó mi video no olvides darle like, suscribirte y dejarme un comentario. Gracias, nos vemos.